Inicia, me avisas. Ya, comenzó. No le Ya eché grabamos. Bien. Buenas noches a todos. El día de hoy estamos en una reunión que es continuación de 3 grandes vías de superación. Lo que vamos a hacer el día de hoy es abordar un ejercicio, un espacio de disciplina intelectual. ¿Ok? Momentáneamente vamos a detener lo de disciplina mística hasta una próxima fecha y de momento vamos a trabajar disciplina intelectual. En tal sentido, ya como verán aquí atrás, están nuestros queridos integrantes que desde hace un rato han avanzado, han empezado una labor. A ustedes les ha llegado por WhatsApp también un texto, ¿verdad? Que ya se los he enviado. Deben leer ese texto en este momento, a partir de este momento y por los próximos 40 minutos aproximadamente, que vamos a suspender la grabación. Durante estos 40 minutos leen completamente el texto. A partir de ahí, en una hoja, deben extraer 5 conceptos a manera de resumen, que a través de esos 5 conceptos podamos nosotros claramente entender de qué se trata la lectura que ustedes van a realizar. ¿Ok? En algún momento esas 5 ideas o 5 conceptos que los pueden poner por escrito, los pueden poner en un PPT, como ustedes gusten. A través de esos 5 conceptos tenemos todos nosotros que entender de qué se trata la lectura que ustedes han realizado. ¿De acuerdo? Entonces preparen un papel, un lápiz, en fin, complementario y empiecen a hacer la lectura. Tienen 40 minutos para realizar este ejercicio intelectual. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, Ernesto o Charo? Sí, Fernando, yo no he recibido el texto. Te he mandado en fotografías. Lo que pasa es que como tengo ese problema con mi WhatsApp, yo he tenido que dar una forma de abrirlo aquí en el Ya, computador y entonces no me Ernesto, actualiza nada. Ernesto, Ya te lo mandé. ¿tienes acceso a tu correo? Ah, no, 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 el correo no. mi, No, mi no. WhatsApp está abierto ahora aquí en el computador, pero los mensajes anteriores que hayas enviado más temprano no los he Los he enviado conseguido hace recibir. menos de una hora. Menos Solo de el una lunes hora. voy a arreglar mi computador. Hace Oh, menos yo de se una lo hora reenvié. se han ¿Es enviado. el mismo que No, que me enviaste a mí? Yo se lo No, es reenvié. diferente, Charo. Ok. Es diferente. Ya, Ernesto, tú puedes si puedes acceder. enviármelo de nuevo aquí en el WhatsApp. No. Ya, voy a enviártelo de nuevo, ¿ok? Ernesto, detén por favor la grabación durante un tiempo. Claro. Muy bien. Si bien es cierto. Uy. Si bien es cierto, no a todos los he saludado al mismo tiempo, valga la redundancia, buenas noches. Estamos, como saben, en una reunión que debió ser, que debió ser parte de la disciplina mística, ya que la semana pasada había iniciado una de sus 2 reuniones correspondientes, la disciplina mística. No obstante, por motivos de salud, Mirko no nos puede acompañar el día de hoy, de manera que adelantamos la fecha que corresponde a disciplina intelectual, como ven ahí. Esto se aclara por el hecho de que al principio se había dicho que 2 fechas seguidas le corresponden a cada disciplina para proseguir el desafío de que cada disciplina pueda mostrar por qué es una gran vía de superación. Se le encargó a la disciplina volitiva, en principio, que estuvo a cargo de Ernesto, el esfuerzo de poder demostrar por qué una vía de superación personal podía realizarse, podía desplegarse a través de la disciplina volitiva, utilizando todos los
mecanismos, las herramientas, o bueno, quizá no todos, pero al menos los más importantes y los más necesarios en ese momento, para poder lograr el objetivo supremo que sería superar nuestra condición. ¿De acuerdo? Ernesto cumplió con estas dos fechas y luego le correspondió a la disciplina mística hacer este mismo tipo de trabajo. Empezó la semana pasada Mirko trabajando esto a través de una meditación que espero yo y confío que lo hayan podido practicar. Deben recordar algo. En Legión Azul les podemos dar variadas herramientas, distintas herramientas. Pero si no las usamos, si no las practicamos, en realidad caen en saco roto. No hay forma de que alguien, un ser humano, pueda desarrollar algo y fortalecerlo y perfeccionarlo si no lo practica. Entonces, la práctica es muy importante. Hay personas que tienen mayor predisposición. Desde el enfoque legionario, por ejemplo, entendemos que hay personas más intelectuales que otras, hay personas más volitivas que otras, y hay personas más místicas que otras. Entonces, cada uno, y eso no es malo ni criticable, cada uno va a sentir posiblemente una inclinación natural a practicar más el intelecto, a practicar más la parte volitiva o la parte mística. Eso es aceptable, natural y normal. Si fuéramos perfectos, cosa que no somos, tendríamos esa igual disposición y potencialidad en las tres disciplinas. Eso es casi imposible encontrarlo en un ser humano. No diré imposible porque yo no tengo forma de cómo demostrarlo. Sin embargo, presumo, yo calculo, me imagino, es muy difícil encontrar una persona que tenga un desarrollo parejo en estos tres grandes ámbitos del desarrollo humano. No siendo de esa manera, entonces podemos pensar que cada uno de nosotros tiene un poquito más una inclinación hacia una de las tres disciplinas que por las otras dos. Es natural, es aceptable. Lo que no debería ser aceptable para un legionario es descartar y desdeñar totalmente las otras dos disciplinas. Tiene que practicarlas. Tiene en algún momento que dedicarles algún nivel de trabajo, algún nivel de esfuerzo. Debe hacerlo. La idea clara que busca un legionario es el equilibrio, ¿ok? Que en un día, imaginémonos un día de vida, en un día de vida, todos los legionarios tenemos la oportunidad de practicar las tres disciplinas. A ver si me entienden desde esa forma de plantear la situación. Un día de vida nos ofrece claramente la oportunidad de trabajar, de desarrollar las tres disciplinas. En algún momento, una es más urgente que las otras dos. ¿Ok? Y entonces, ¿quién decide eso? Lo decide la persona. La persona es la que decide eso. Y en ese sentido, pues, cada uno va a encontrar en la situación que se vea la oportunidad de combinar sus tres capacidades. Hará una excelente performance si es una persona intelectual y la demanda le pide que actúe intelectualmente. Lo va a hacer bien, porque es no solamente su inclinación, sino que ha practicado y se ha dedicado mucho a ello. Lo va a hacer bien también alguien que en el mismo sentido trabaja lo volitivo, por ejemplo. Lo hace bien. Pero a ver, pongamos las cosas desde otra perspectiva. Piensen bien. Todo esfuerzo intelectual, todo esfuerzo volitivo y todo esfuerzo místico requiere también como complemento elementos de las otras dos disciplinas. Entonces, comanda la decisión, comanda el trabajo, la disciplina por la cual he decidido yo enfrentar esta situación. Pero siempre va a haber un complemento de las otras dos disciplinas.
Así que querramos o no, vamos a trabajar las tres disciplinas. ¿Qué pasa con alguien que no es legionario y no enfoca las cosas de esta manera? Pues igual va a proceder. Y en su proceder, si alguien observa, va a haber un trabajo o volitivo, o místico, o intelectual, pero también va a haber otros esfuerzos complementarios de las otras dos disciplinas. Así que querramos o no, siempre seremos volitivos, siempre seremos intelectuales y siempre tendremos algo de místicos. Siempre. Ahora, tomar conciencia de ello es la gran diferencia. Ocurre de manera inconsciente. No nos percatamos. Pero el gran paso de superación personal consiste en que yo tome conciencia de ello. Si logro tomar conciencia, entonces ya mi mente y mi espíritu congenian, forman una suerte de alianza y marchan en pos de un objetivo específico: el progreso, la evolución, la superación personal. Y eso claramente beneficia a la persona en sí, le beneficia al espíritu, enriquece su alma y marcha al compás de los decretos evolutivos del universo. Con lo cual cumplimos con la enseñanza suprema, con el conocimiento trascendental, para el cual además trabajamos y estamos también en Legión Azul. ¿De acuerdo? Porque 1000 veces lo hemos dicho, nosotros no somos un club intelectual, no somos un club, no sé, caritativo, etcétera, etcétera. Como muy respetablemente existen muchas asociaciones, grupos de este tipo, y está muy bien, pero lo nuestro es diferente. Y la diferencia es que tenemos una visión mucho más trascendental. Y tenemos sobre los hombros, mientras seamos legionarios, un deber que cumplir. Un deber que cumplir. Para con nosotros mismos. Y en segundo lugar, para con los demás. El primer deber es con uno mismo. Porque uno mismo es el responsable de sus actos. Es el responsable de sus pensamientos, de sus palabras, y del mayor o menor control emocional que puedas tener de tu propio ser. Pero hay un grado de responsabilidad. Dicho esto, entonces, para que comprendan, tengo la impresión por algunos comentarios y alguna conversación que tuve con un par de ustedes, que no quedó muy claro al principio cuál era la relación la intención o el propósito de trabajar tres disciplinas con la superación personal. Entonces, creo que con lo explicado ya queda un poquito más aclarado lo que se está trabajando, lo que se quiere hacer a lo largo de esta idea eje. Y sin más aclaraciones por el momento, creo que tenemos que entrar directamente a lo que es el trabajo de la disciplina intelectual. Bien, a ver, los pongo a prueba. Díganme, cualquiera de ustedes, ¿cuál es el propósito y el objetivo de la disciplina intelectual? ¿Cuál es? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo puede decir? Adquirir fundamentos, nutrirnos, ¿no?, de conocimientos trascendentes, milenarios. Digamos, no todos tenemos en una rutina diaria acceso, pero buscamos detrás de todas las situaciones como que qué hay, ¿no? ¿Cuál es el sentido de todo, ¿no? De todo lo que sucede. Buscamos eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Katy. Sí, claro, está entonado perfectamente dentro de lo que es ese propósito de la disciplina intelectual. ¿Ok? Veámoslo de este modo. Textualmente, conceptualmente,
la disciplina intelectual lo que busca en Legión Azul es el desarrollo de las facultades lógico-racionales del integrante. Nosotros somos los integrantes de Legión. Mientras estemos en Legión Azul, eso es lo que busca la disciplina intelectual. ¿A qué apunta? Al desarrollo de las facultades lógico-racionales del individuo. Porque las facultades lógico-racionales son parte del intelecto, del ejercicio del intelecto. Por supuesto, el ejercicio intelectual puede comprender mucho más ámbitos. No digamos que solamente aplicando la lógica vamos a decir somos intelectuales. No. Realmente la capacidad intelectual del ser humano o de su intelecto es bastante más amplia y compleja. Pero para no entrar en concepciones tan difíciles, tan complicadas que podrían ser desde la perspectiva de un especialista en esto, hemos querido, Legión Azul, manejar conceptos básicos y elementales. Todo lo demás que venga, bienvenido. Todos los demás conceptos, explicaciones, como las que acaba de dar Katy, bienvenidas sean, porque tienen que ver con el desarrollo de ese tercio fantástico y fabuloso que está en el potencial humano. ¿Bien? Entonces, no nos olvidemos, facultades lógico-racionales, todo lo que te ayuda a razonar, todo lo que te lleve a hacer, a llevar a una conclusión, a fundamentar lo que uno dice, a expresar ordenadamente lo que uno piensa, etcétera, etcétera, es un uso y una aplicación del intelecto. Vicky, ¿qué es lo que acabamos de hacer hace un ratito? ¿Qué es lo que nos ha mantenido ocupados durante la última hora, prácticamente? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo definirías tú? Hemos leído, hemos razonado, hemos tratado de darle una lógica para exponer. Ah, qué bien. Ya te adelantaste al futuro, vamos a exponer. Todavía nadie se atrevió a decir esa palabra exponer, pero bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Han leído, como bien dijo Vicky, efectivamente, han leído. Han razonado seguramente lo que han dicho. Por ahí he escuchado que Jensen dijo, yo lo he leído, está bien, y en algunas cosas me cuadran, otras no me cuadran, otras no me causan gracia, dijo, y bien, ¿no? Y qué bueno, está excelente, porque, a ver, imagínense de todas las cosas que leemos en un día, en un mes, cosas que estamos obligados a leer y otras que las leemos solo porque no hay nada más que leer, ¿no? Por ahí nos entretenemos un rato. Sumado a las cosas que vemos y escuchamos. Hay cosas muy serias que vemos y escuchamos. Hay cosas también muy graciosas que vemos y escuchamos, que nos divierten y que seguramente producen en nosotros una reacción, ¿cierto? Nos alegra, nos divierte, nos permite hacer comentarios. Oye, te cuento, mira, me contaron una broma, un chiste. Y compartes, ¿verdad? Muy bien. Todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, ¿de acuerdo? Todo lo que de alguna manera perciben nuestros sentidos. Muy bien. Todo lo que entra a nuestro ser a través de los canales de los sentidos, ¿verdad? Generan en nosotros una reacción. Yo no sé si exista algo que sea absolutamente neutral, que no nos genere nada. No lo sé. ¿Será que de momento no nos genera nada? Pero quizá al ratito sí, nos produce una reacción, una forma de respuesta, tanto en sentido positivo, negativo, para bien, para mal, para criticarlo, para alabarlo, etcétera, etcétera, para admirarnos o para simplemente despreciarlo. ¿De acuerdo? O sea, no darle ninguna validez ni importancia, descartarlo, como quien dice. Hacemos eso todos los días, realmente.
Y eso que todavía no estoy hablando de juicios críticos. Los juicios críticos son mucho más, son elaboraciones más complejas del intelecto. Requieren conocimientos previos, requieren experiencias previas para que tú, después de vamos a decir esa palabra tan mentada, un análisis concienzudo, ¿ok? Uno pueda llegar a una conclusión. Imagínense, por ejemplo, un juez que escucha muchos argumentos, que tiene que leer mucho los expedientes, digamos, los atestados, las pruebas, los elementos que incriminan a una persona, y debe tomar una decisión, debe emitir un juicio. Claramente nosotros confiaríamos que este juez está en conocimiento profundo del caso, ¿ok? Que seguramente ha tenido la oportunidad de escuchar la acusación y también ha escuchado los descargos respectivos, ¿de acuerdo? Llega un momento en que él, haciendo uso de su facultad racional, analítica, imparcial, va a tener que tomar una decisión, o sea, va a emitir un fallo. ¿De acuerdo? Ahora, no vamos a entrar, por supuesto, en el caso de que si el fallo es justo, es injusto, pero digamos, por su rol de juez, él sabe que debe tratar de sujetarse a la línea estricta de la justicia. Y él debe decidir. Pero mal haría un juez, sin haber leído un expediente, sin haber escuchado a las dos partes en conflicto, ¿ok? Tomar una decisión. No habría ejercido digamos, su facultad de juez imparcial. Probablemente se dejaría llevar por un elemento emocional, por un factor que esconde algún grado de corrupción, porque por ahí le ofrecieron dinero, le ofrecieron un favor, etcétera, etcétera. Actuaría mal, claramente. El ejemplo nos sirve para entender que cuando uno hace un análisis, debe tratar de estudiar, tratar de tomar contacto con el objeto, el escrito, la persona, la situación, y debe tratar de analizarla desde varios puntos de vista. Si desea llegar a una decisión o a una, escuchen bien esta palabra, a una conclusión, que es el fallo del juez, que es la idea final que te hace sobre cualquier cosa. Una conclusión. Muy bien. Hemos leído unos textos. He tratado, no sé si con mucho éxito, pero he tratado de seleccionar textos que les pueden parecer interesantes. No necesariamente son textos importantes. Son textos vanamente interesantes, nada más. Y sobre ellos claramente no solamente hay que leer, también tenemos que, al haber aplicado la racionalidad, ¿ok? Hemos entendido de qué se trata. Primero ese es el paso, leer y entender de qué se trata este texto. Y luego se nos pidió reflejar eso que hemos leído en 5 fragmentos o en 5 ideas básicas. Para llegar a eso hay muchos métodos. Algunos hacen resúmenes. Algunos, como escuché por ahí Yeltsin, si no me equivoco, dice, yo aplico un poco una técnica de mapa conceptual, ¿verdad? Y eso está bien. ¿Mapa cómo? Mapa mental. Está muy bien. Es el método. A lo largo del tiempo uno va, como quien dice, depurando, seguramente después de haber aplicado varios sistemas o varios métodos, se queda con el que más comodidad y más facilidad o más, digamos, más riqueza le otorga. Los métodos son muchísimos. ¿Muy bien? Unos aplican un sistema de llaves, un sistema de resúmenes, un sistema de mapas conceptuales, mapas mentales, etc. Algo gráfico. Otras personas que son mucho más, digamos, mentales, no necesitan a veces ni escribir. Solamente se quedan con... Me pidieron 5 pues. 5 ideas o palabras
a partir de las cuales yo hago un desarrollo, una fundamentación. No he escrito nada. Y ya tienen 5. En otras palabras, si alguien después de esta obra me hubiera dicho, Fernando, yo ya hice mi trabajo, pero no me presenta nada escrito, bueno, yo pedí que fuera por escrito, pero también se lo hubiera aceptado, porque bastaría que me digan, yo ya hice mi trabajo, yo ya tengo mis 5 ideas fundamentales basadas en el texto que me has dado. Correcto, correcto. Quiero llegar al punto de que todo esto es válido. De una u otra manera, lo que estamos haciendo es válido. Utilicemos el método que sea. Seguramente cada uno de ustedes ha aplicado ese método. Bien, les advertí que no había que hacer transcripciones. Creo que todos entendemos qué significa transcripción, ¿verdad? Transcribir es copiar del texto ideas. Eso no se les ha pedido, lo dije 2 veces. Lo que ustedes tienen que hacer es leer y luego ponerse a pensar y decir, de lo que he leído, ¿cuál sería la idea principal? Puedo haber leído una 5ª parte del texto. Digo, de acá debo sacar una idea. Si no encuentro nada, leo, digamos, 2/5 partes del texto y de ahí puedo sacar hasta 3 ideas. ¿Me entienden? Cada uno tiene que ver. Los textos son muy diferentes. Pensé incluso, a ver, ¿dónde están mis libros? Pensé también incluirles textos y libros diferentes, como por ejemplo, se me ocurrió en algún momento, Los lenguajes perdidos de Cletor, que es un clásico, ¿ok? Para los lingüistas. Pero pensé que era una lectura muy especializada, muy compleja. Pensé en algún momento, por lo que a mí me gusta tanto el tema de la arqueología, perdón, de la arqueología y de los lenguajes perdidos. Me gusta también el tema de la literatura antigua. Entonces dije, caramba, voy a escoger el libro del mito y la tragedia en la Grecia antigua. Pero dije también, esto requiere algún conocimiento previo sobre literatura, sobre lingüística también, pero no lingüística actual. Hay un poco que trasladarse y polarizarse hacia el pasado e ir hacia la época de la antigua Grecia y entender qué cosa era la tragedia para los griegos, que no es la tragedia que nosotros normalmente conocemos hoy en día. Ese concepto ha evolucionado totalmente, totalmente. Pensé también irme a los extremos y pensé hacerles una lectura sobre un libro tan condenable y tan polémico, ¿ok? Sobre Hitler, la obra de Hitler. Mi lucha. Dije, ¿qué les parecerá? ¿Cómo lo tomarán si a Rosita le hago leer a Hitler a lo mejor? ¿Cómo lo tomarán? O sea, a lo mejor lo toma bien, lo toma con interés, a lo mejor lo rechaza y dice, Fernando, ¿cómo es posible que me hagan leer a Hitler? ¿Qué es esto? Entonces dije, caramba, pues para no generar a lo mejor indisposiciones, yo dije, no, dejemos a Hitler de lado. Y vamos a leer otras cosas que pueden tener un contorno más científico, un elemento quizá un poco esotérico por ahí, o un elemento histórico o psicológico. Escogí un fragmento más vinculado quizás al gusto de Katy y le di un libro sobre psicología. Pensé en Rosita y dije, pues vamos a darle algo sobre historia antigua, sobre los griegos, ¿no? Ver, seguramente le va a interesar a ella. Y yo ni pensé en algo así medio ocultista, así algo tan polémico como el caso de los espiritistas, ¿no? El espiritismo, que seguramente ya conoce algo de eso, pero por ahí habrá encontrado uno que otro dato de esos que a nosotros también siempre nos interesa. ¿Ok? A Vicky la sacrifiqué y la llevé al terreno de la antropología. ¿Ok? Y así arriesgado, dije, pucha, es un campo complejo, es un campo técnico, la antropología y todo eso, pero seleccioné un fragmento de pronto que tiene que ver algo con lo social también. Entonces, me pareció que podía ser también válidamente
descifrable y también hasta a lo mejor interesante. Y para Yeltsin, pues el libro, ¿cómo se llamaba Yeltsin? El título del libro. Los enigmas del pasado, que por lo visto le ha causado cierta gracia a Yeltsin. Y me alegra mucho porque ha tenido la buena disposición, el buen carácter de poder trabajarlo, lo ha trabajado con su método especial y todo eso, y está muy bien, está excelente. Así que ahí está, pues Yeltsin, con sus misterios antiguos y sus enigmas. Bueno, claro, ustedes dirán, ¿y en qué termina todo esto? Ah, me olvidé de los conectados, los virtuales. A Ernesto fue claramente que es un cuevero de nacimiento, le hemos mandado el libro de Cristianismo Esotérico, que si no me equivoco es Annie Besant, ¿verdad, Ernesto? El autor, Annie Besant. Entonces, algo ya... Sí, lo tengo aquí también. Y lo tiene, Yo tengo además. mi versión aquí. ¿Lo tienes en castellano o en portugués? ¿Cómo es? No, en castellano. ¿Dónde está ese libro? Está aquí. Sí, cuando me pediste la foto, yo dije, yo creo que tú tienes ese libro y te voy a decir mejor qué parte es la que tienes que leer. Pero ya igual te mandé la foto. Ahí Le está. saqué copia del Ateneo. Ah, a ver, a ver, a Me lo ver. traje. Eso. Te pongo a prueba. Pequeño pirata, vamos a ver. ¿Qué dice en la página? Aquí. A ver, No lo puedo creer. Ernesto, 2008. este libro tú lo compraste. No voy a ¿Yo lo decir compré? que lo tuvo que comprar obligatoriamente porque él hizo algo muy oscuro y feo. ¿Sí? Pero bueno, él lo compró. ¿Quién lo escribió? No, mejor dicho, lo pidió prestado en la biblioteca y lo perdió. ¿En serio? Su reto fue volver a reponer el libro. No es un libro tan Ay, fácil que tampoco de sí, ya me encontrar. acuerdo. Mira, está con su firma. Mira, Ernesto, firma. Ahí está, tu letra. Ajá. Pero Ah, claro, sí. no, corrijo, no es su firma, es su letra. Porque Con su Palmer. correctamente no puso su nombre. La reposición para la biblioteca fue con su letra, Legión Azul. Para la biblioteca Legión Azul. Y año 2000, agárrate bien, Ernesto, 2008. Ajá. Ahí está, este es el libro que fácil lo recuerdas también. Sí, sí me acuerdo. Muy bien. Ya ven, un poco todo tiene su historia, todo tiene un poquito su relato. Muy bien, gracias Ernesto por haber cumplido con la reposición. Mira, tantos años después y el libro nos sigue sirviendo, increíble. Pues bien, Ernesto recibió el cristianismo esotérico. Y en el caso de Charito, pues le hemos entregado algo muy curioso y particular. Mira, Charito, ya estaba hasta con tu nombre, el libro separado. Decía, ¿dónde están? Charo, ahí está. ¿Qué dice? Y el título del libro es, agárrense bien, agárrense porque se van a caer de la silla. Polvo del infierno. Polvo del infierno. Polvo del infierno. Polvo del infierno. El autor es un autor muy reconocido y muy respetado, que es Peter Colosimo. ¿Okay? Autor de una serie de novelas, incluso de ciencia ficción, pero novelas magistrales, extraordinarias. Y aparte de ser un gran autor de novelas de ciencia ficción, es un gran esoterista, Peter Colosimo. Muy bien. Entonces, en este libro trata casos muy especiales, muy particulares. No voy a decir cuál es el caso, porque ya Charo seguramente en su momento, que ya ha leído ese fragmento, ya de alguna manera habrá hecho el trabajo que todos nosotros hemos hecho. Así que ya nos enteraremos de qué se trata, ¿no? Peter Colosimo, en Polvo del Infierno, aborda casos, en esta obra creo que hay más de 12 casos, sobre situaciones muy sobrenaturales o especiales, raras, extrañas o paranormales. Muy bien. Así que bueno, vamos a ver. Y igual el libro, a pesar de que asuste un poco su título, es un libro totalmente recomendable para su lectura, para quien le interesen los casos paranormales, los casos raros, especiales,
esos que siempre están fuera de lo común y de lo normal. Muy bien, ahí está. Amigos y amigas, entonces ya con nuestros resúmenes en mano, lo que les voy a pedir ahora, en este momento, son dos cosas. Una, de cumplimiento hoy mismo. Y la otra va a ser motivo de una extensión a la próxima reunión del sábado. ¿Qué significa una extensión? Significa que con eso que ustedes han escrito, incluso les he pedido que si gustan, sáquenle foto al texto también, si quieren tenerlo más completo y quieren mejorar lo que han escrito. ¿Qué van a hacer el próximo sábado? Van a hacer una pequeña presentación y una exposición. ¿Qué queremos ver en esas tan diferentes exposiciones? Miren, de temas tan diferentes. ¿Qué queremos? Queremos que los oyentes, los que vamos a escuchar su exposición, estemos enterados lo mejor posible, si es el caso hasta con ciertos detalles, de aquello que han leído. Primera parte de lo que ocurre el próximo sábado. Y al mismo tiempo, quiero pedirles una crítica personal. Es decir, cada uno me va a decir qué opina. A lo mejor lo que ha leído le parece totalmente, pues, no sé, estrafalario. Entonces dirá, ¿por qué le pareció estrafalario? A lo mejor se ha quedado admirado y dirá, ¿por qué le causa tanta admiración? Se puede haber quedado sorprendido. O dirá, yo ya sabía cosas de esas. Bueno, pues muy bien, cuéntenos y extiéndanos, aparte de lo que ha leído, qué otras cosas complementaría para que quienes escuchamos obtengamos el mayor beneficio de su aprendizaje. Voy a repetir esta frase. Obtener el mejor beneficio del aprendizaje de otra persona. Este es un trabajo maravilloso de la disciplina intelectual. ¿Por qué? Esto es al mismo tiempo un ejercicio maravilloso de la disciplina intelectual. Porque esto es aplicable en cualquier momento si es que lo hacen con toda su extensión, como lo vamos a hacer aquí. ¿Qué significa? Muchas cosas leemos, muchas cosas vemos, escuchamos y nos enteramos. Pero yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces lo comparten? Se queda para uno mismo. Muy poca oportunidad hay en la cual uno comparte aquello que ha aprendido. ¿De acuerdo? Entonces acostumbrémonos a compartir. Cada uno tiene un criterio suficiente como para saber si lo que ha aprendido, se ha enterado, ha visto, qué tanta validez tiene para extenderlo a su entorno. Hay cosas a lo mejor que uno por decisión propia decide reservárselas, porque es parte de una información que considera que no todos deben saber o no en ese momento. Está bien, y eso es respetable. Y además, eso implica que ha hecho un ejercicio de juicio personal y dice, sí, vale la pena que el resto lo conozca, lo que me he enterado y lo que he aprendido. Puede hacer que después de aplicar ese juicio personal digan, no, yo creo que a ciertas personas se los puedo compartir, pero no a todos. Entonces, igualmente es importante eso. Pero vuelvo a repreguntar, y de todas esas cosas buenas, interesantes y positivas que leemos, que nos aprenden, ¿las compartimos? Y una pregunta más desafiante todavía. Si eso que yo he aprendido, que he desarrollado, o eso que he logrado conocer, lo he transformado, lo he utilizado como un insumo y materia prima para construir algo que voy a dar al mundo, algo que voy a compartir con mis hijos, algo que voy a compartir con mis hermanos, mi familia o mis compañeros de trabajo. Ese es un nivel todavía más elevado, el solo compartir.
el solo contar. Es construir algo a partir de ese nuevo conocimiento adquirido, construir algo que vaya a ser un aporte de mí para el mundo en ese momento. Lo que he aprendido está combinado con mi propio juicio crítico. Lo que he aprendido está combinado con cosas de mi propia creatividad y ha sido, lo que he leído, he visto, he aprendido, ha sido solo un componente de una elaboración nueva, propia, personal, que lleva mi sello, que lleva mi impronta en lo que quiero y en lo que me propongo hacer y realizar. Entonces, esto tiene una enorme, enorme importancia. Hay varios niveles, pero bueno, no les pido que elaboren, construyan cosas a partir de lo que han aprendido acá. Bastará en una primera etapa hacer un ejercicio que nos entrene, como quien dice, a hacer esto constantemente. Leer, resumir, leer, comprender lo que estamos leyendo, resumir lo que estamos resumiendo, etcétera, etcétera. Y eso siempre va a ser positivo y bueno para todos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar rápidamente a esa fase. Yo les pido que en la mayoría de casos lo único que van a hacer ahora es comentar únicamente de qué trata lo que han leído. No hagan el resumen. Pueden mirar su resumen, obviamente, pero no se trata de describir en este momento su resumen. No. Su resumen ni siquiera lo van a dejar acá. Su resumen se lo van a llevar para poder construir una pequeña presentación que no pase de 10 minutos, no menos de 5 minutos, ni más de 10 minutos. Quiero que le den mucha atención a esto, porque su presentación cada uno la hará en su propio estilo. Quiero que cada uno lo haga a lo mejor verbalmente, a lo mejor alguien quiere presentar valiéndose del tiempo que se le otorga, en un máximo de 10 minutos, a lo mejor quiere añadir elementos a partir de lo que ha leído, a lo mejor quiere un video presentar que respalde o fundamente lo que ha leído o lo contradiga o lo ponga en discusión, etcétera, etcétera. Haga una exposición que incluya también su propio juicio crítico. Ahí sí va a haber oportunidad de decir, como ya más o menos sabemos de qué leyó cada uno, vamos a recordar que el sábado pasado ya nos contó de qué leyó cada uno. Ahora queremos ver en detalle qué leyó, de qué se trató esa lectura. ¿Ok? Y que incluya también un punto de vista personal. Me pareció interesante, por esto no me pareció válido este elemento, lo demás sí, etc., etc., etc. Quiero en esa exposición no solamente que nos expliquen qué cosa leyeron, sino también qué piensan sobre eso. ¿Qué piensan? Para que de paso hagamos un pequeño también ejercicio de juicio crítico. ¿Muy bien? Y digo pequeña exposición porque nadie les está pidiendo 30 minutos, ni 40, ni 50, ni 2 horas de exposición. El texto tampoco es para exponer durante ni media hora siquiera. ¿Ok? No obstante, denle la atención posible. Esto se puede trabajar en una media hora, en cualquier día de semana que tengan. Trabájenlo de la manera que quieran. Si quieren, hacer una presentación únicamente verbal. Si quieren, hacen una presentación con un PPT o con esquemas y con cuadros, porque acá les podemos dar la facilidad de que lo muestren también en pantalla. Como cada uno prefiera, que se acomode a su estilo, a su manera de querer hacer esta presentación. Muy bien, entonces pasamos rápidamente a esa fase en donde solo nos van a contar de qué trató el fragmento del libro que se les dio a leer. Muy bien. Ok. Vamos a acomodar un poco esta cámara. Creo que ahí aparecemos casi todo. Casi. Ya. Muy bien. Yo me pondré aquí al lado de Katz. Poder salir también en el encuadre. Ahí está. Listo.
Bueno, entonces vamos a entregar los micrófonos y vamos en orden. ¿Bien? Les ruego, por favor, que no se extiendan demasiado. Estamos también con límite de tiempo. Esto debemos terminar lo máximo en 15 o 20 minutos. ¿Ok? Listo. Johnny, cuéntanos, por favor, de qué se trató someramente lo que has leído. Ahora sí, ya. Bueno, el autor realmente, en un inicio, él trata de explicar de dónde nace el espiritismo como tal, pero en la parte que a mí me tocó, él trata un poco de profundizar sobre que en el ser humano hay una parte estrictamente manifestada, concreta, que no es la parte real y trascendente realmente de la existencia, y esta parte que es el mundo espiritual, ¿no? En donde desde muy remotos tiempos siempre existe un poco la expectativa de la persona que cuando pierde a un ser querido necesita concluir una etapa, necesita volver a contactarse de alguna forma. Entonces, un poco el autor explica que los contactos con los espíritus, propiamente hablando, se producen bajo una ausencia de gravedad, bajo bajo choques tipo como si fueran choques eléctricos, ¿no? O a través de tres sentidos. O sea, la percepción de nosotros que estamos vivos o estamos manifestados, solamente lo podemos percibir a través del tacto, la vista y el oído, nada más. Entonces, bajo esa premisa, el espíritu trata de manifestarse solamente a través del medio, solamente por esos tres canales, ¿no? Y también hace referencia, no voy a entrar mucho a detalles, Sí, sí, sino no hay que hacerlo. puede ser mucho más larga. Es súper resumen. Hace referencia, con eso termino, de que al momento de que el medio hace contacto, no necesariamente lo hace con el familiar que la persona quiere conectar. Podría, y también el espíritu que se va a manifestar puede ser de una alta jerarquía, de una mediana jerarquía o de una muy densa jerarquía. Y esa forma de comunicarse del espíritu es lo que va a determinar en qué jerarquía se encuentra, ¿no? Si su manifestación es muy tosca, muy grosera, porque usan medios escritos, usan movimientos de objetos y todo lo que vemos en las películas en general, ¿no? Entonces, un poco el autor describe eso y la expectativa de quien está del otro lado siempre es la de esperar que sea el familiar propiamente, ¿no? Pero también hay un detalle así interesante, chiquitito, de que un espíritu elevado va a dar la información que la humanidad puede concebir y entender. Interesante. Vamos a cierro. Excelente, Johnny. Muchas gracias. Tu referencia ha sido, ya desde ya me ha provocado. De hecho, a ver cómo va a ser el sábado, qué otros detalles nos vas a dar. Creo que cumple esa finalidad, ¿no? Provocarnos un poco, vender un poco tu producto esta noche y decir, bueno, el próximo sábado vamos a escuchar más detalles de esto, ¿ok? Y van a escuchar también mi punto de vista y vamos a escuchar comentarios y qué me parece o qué otro dato por ahí lo asocio a lo que he leído. Genial. Muchas gracias, John. Pasemos ahora a Yeltsin. Yeltsin, cuéntanos. ¿Qué cosas locas has leído? Este hombre no para de reírse, ¿no? No es la geografía. Sí, qué tanto. A ver, vamos. Bueno,
El libro, o sea, al menos la parte que he leído, yo ya tengo, es una presentación, menos las páginas de las que leí, es una presentación del libro en general, ¿no? Bueno, va dirigido a ver de qué trata el libro, y el libro es una especie de explicación de diferentes misterios que hemos tenido, o sea, misterios entre comillas también, porque él los menciona como misterios y otras cosas como que yo sé que las han interpretado científicamente, pero que algunas personas piensan que son misterios. Entonces, bueno, son misterios de la antigüedad que las trata de interpretar a través de una teoría que le llaman la exogeología y exobiología, que en otras palabras son formas rimbombantes de decir los extraterrestres lo hicieron, ¿no? Ah, ya. Sí, o sea, es una forma de decir los extraterrestres lo hicieron, ¿no? O sea, es una forma de explicar, Insinúa insinúa indirectamente, al que era menos durante la extraterrestre. primera parte ya lo insinúa, y después se pone a hablar de otros temas que se hizo científicos, como por ejemplo la panspermia, que sí lo había escuchado antes, que es una teoría científica según la cual se dice que parte eh, de la vida en el planeta puede haber venido de meteoritos, ¿no? Que venían del espacio exterior, porque tienen ciertos materiales. Bueno, eso ya lo digo después, pero esa es una de las cosas que dice, pero como que las menciona también cosas como eh, el tema de cómo nosotros buscamos realmente, científicamente, el tema de los extraterrestres. Tiene sentido el que nosotros podemos buscarlos solamente de una forma en la cual comparamos lo que queremos buscar con algo que nosotros conocemos, porque nosotros no podemos buscar algo que no está relacionado con nosotros porque no está más allá de nuestra comprensión. Entonces, sería inútil, digamos, en cierta parte. Lo que ya nos hacen más allá de nuestra comprensión, no podríamos ni siquiera identificarlo, ¿no? Entonces, ver vida que está más allá de lo que nosotros conocemos es algo que, o sea, es irreconocible, inimaginable, ¿no? Pero bueno, eso más que nada es lo que pasa en las primeras partes, pero ya es como que he visto como que hago lo demás y ya sé que sé a qué van. Sí, 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 claramente. El autor, además, como mucha de esta literatura, que trata de presentar muchas cosas, muchos fenómenos como producidos directa o indirectamente por extraterrestres, es un poco la línea de una fundamentación que muchos científicos o pseudocientíficos también utilizan, ¿no? Atribuyendo, es decir, lo que no pueden entender muy bien o no le encuentran una explicación científica, pues simplemente van al bolsón y al terreno de los alienígenas y todo eso. En fin, bueno, es una postura, es una corriente y de una u otra manera también es bueno, es interesante reparar en lo que dice Yeltsin, que algunas cosas sí pueden tener una fundamentación, alguna lógica, pero a veces las conclusiones se van por la tangente. ¿Okay? Bueno, muy bien, gracias Yeltsin, gracias. Nos interesa también escuchar un poco más ampliado ese tema para el próximo sábado, ¿no? Sobre todo tu propio enfoque, tu punto de vista, en fin, porque de todas maneras hay que analizarlo más. Vicky, Bueno, ¿de qué trató lo que tú has leído? ya, es antropología y cambio social. A mí me parece que lo que trató básicamente es de ver la importancia de los antropólogos en nuestra historia y cómo han ido influyendo en nuestras comunidades nativas. Y al final lo que ellos, o sea, se supone que ahora están dando más importancia en que actualmente se están destruyendo, están dividiéndose, deben tratar de darles otro tipo de importancia y ayudarlos a que se desarrollen en sí mismos. Correcto. Sí, es un tema interesante porque
La antropología hoy en día, por lo menos yo tengo entendido, ha ampliado casi al doble su visión y su espectro de estudio. Antes la antropología solamente se ceñía a procesos muy específicos, como por ejemplo el proceso de la evolución del hombre y nada más. Hoy en día el concepto, o perdón, la ciencia antropológica es muy vasta, ¿no? Y a veces uno se queja de que esos son campos donde la antropología no debería entrar ni tratar, pero indudablemente el estudio del ser humano, piensen en lo que significa antropología, ¿no? Es el estudio del ser humano, es tan complejo que no solamente hay que abordar su aspecto psicológico, sino su modo de expresarse en el mundo. Y sobre todo un aspecto muy interesante, cómo interactuamos entre nosotros mismos. Y eso, por supuesto, trabaja de la mano con la psicología, la arqueología, en fin, tantas otras ciencias que pueden considerarse auxiliares, y lo son, de hecho, de la antropología. Gracias, Vicky. Esperamos con cierta expectativa también ver, ¿no?, cómo se amplía ese espectro hacia la antropología social. Es un concepto relativamente novedoso. Rosita, cuéntanos brevemente de qué se trató lo que has leído. Gracias. A mí me tocó, Rosita. a mí me tocó hablar sobre los griegos, Leer sobre lo que leí. ¿no? Entonces, tenemos en el caso a Sócrates, Platón y Aristóteles, grandes filósofos que dejaron en realidad como herencia una gran riqueza, sobre todo que Sócrates se centraba en que su razón era lo bueno y capaz de realizarlo en la vida. Platón considera que la razón humana es capaz de conocer las ideas perfectas. Y Aristóteles, la razón humana está hecha para conocer el mundo en que vivimos. Bueno, entonces también tenemos como legado la literatura griega, donde tenemos ahí la Ilíada y la Odisea, que son fragmentos en una lucha entre los principales que vivían en ese entonces contra la ciudad de Troya. La Odisea, que es el retorno, que trata del retorno de Ulises. También tenemos la poesía lírica, que atrae un nuevo género literario, la tragedia, representaciones en honor a Dionisio. En conjunto, podemos ver que la cultura griega nos ha aportado grandes valores, como la religiosidad y sus mitos griegos, de carácter simbólico. Basado también en la observación de la naturaleza y en el uso de la razón. Los grandes pensadores, como los grandes sabios, también donde se pudo estudiar las matemáticas, la medicina y la física. Gracias, Rosita. Muy bien, muy interesante, porque además, seguramente el próximo sábado que ya nos hablarás un poquito más en extenso de algunos detalles, más de lo que has leído, vamos a aprender mucho más, o vamos a algunos de nosotros recordar o confirmar algunos conocimientos que quizás con el paso del tiempo siempre los he escuchado: Sócrates, Platón, Aristóteles, pero de pronto
cuáles fueron. Me encanta que hayas podido hacer esa diferenciación, ¿no? Entre cada uno de estos tres filósofos, cuál fue su aporte particular. Y eso es bueno, porque la gente se queda nada más, se queda, si eran tres filósofos griegos y nada más, y no sabe un poco la diferencia entre los dos o el aporte particular. Excelente. Y también seguramente muy a tu gusto nos hablarás un poco de la poesía lírica, de los griegos y algo más nos darás a conocer seguramente. Muchas gracias, Rosita. Muy bien tu resumen. Excelente, muy bueno. Katy, a ver, ¿qué cosa has leído tú? Sí, a mí me tocó Búsqueda de Dios y Sentido de la Vida, de Víctor Frankl. Bien, este texto está basado en un diálogo entre Víctor Frankl, que es psicólogo, psiquiatra, y, y un teólogo que se doctoró en judaística, que es Pinchas Lapide. Ellos grabaron su conversación y después de años encontraron, ¿no? Ya ambos fallecidos, encontraron ese testimonio y bueno, en eso se basó este libro. Ellos han conversado sobre la religiosidad y el sentido de la vida. En el caso de Víctor Frankl, él es el padre de la logoterapia, que es sanar, no es una terapia que se basa en el sentido de la vida, ¿no? En buscarle, ¿no? En encontrar ese sentido a las situaciones de la vida. Y en el caso de este teólogo, él me imagino que ha comentado y ha dado su posición respecto a la religiosidad, ¿no? al hombre religioso. Entonces, en esta conversación, pues, hacen como un deslinde, ¿no? De la logoterapia, del sentido de la vida y la religión. Entonces, se encuentran ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, que la religiosidad es como eterna, ¿no? Va a ser siempre lo mismo, puesto que está construida en base a dogmas, y que el sentido de la vida es temporal, es cambiante, ¿no? Como que es transitorio, porque son situaciones que se dan en la vida, ¿no? Entonces, es asumir como que una actitud frente a lo que te sucede en la vida, y esto del sentido de la vida quiere decir que la persona tiene que ser capaz de entender de una manera así la imagen de todo lo que es su vida, entender, ¿no? Las situaciones concretas que le pasan en la vida y a partir de eso como que asumir una responsabilidad y motivación de encontrarle sentido a eso que le está sucediendo. Y la religiosidad es como que ya es algo que está ahí, ¿no? Son, como les digo, algo que la persona no lo tiene que buscar exactamente, sino que la religión está ahí, ¿no? La persona frente al sentido de la vida se hace preguntas, ¿no? Como que, digamos, asume una posición frente a ello, ¿no? Asume una actitud, toma decisiones. En cambio, la religiosidad ya está ahí, ¿no? Como que ya las respuestas están dadas. En el caso de buscar tú el sentido de la vida, tú buscas, ¿no? Esas respuestas, tú te haces las preguntas. Y es una conversación así filosófica, ¿no? Genial. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias. Yo creo que el próximo sábado también vamos a escuchar un poco más de esto. Vamos a tener la oportunidad seguramente de profundizar un poco más, porque sí, la obra, el libro que se le ha alcanzado a Katy para que pueda revisar una parte, obviamente, si no me equivoco, es introductoria nada más al libro, porque el libro en sí es un diálogo.
es donde se confrontan estos dos puntos de vista acerca del tema del sentido de la vida. Por un lado, un psicólogo muy prestigioso, muy mentado, sobre todo en la psicología moderna, que es Viktor Frankl, frente a un teólogo, ¿verdad?, que asume el punto de vista religioso, estrictamente religioso, de lo que es el sentido de la vida. Y frente a él se contrapone la perspectiva psicológica que representa Frankl, y que es sorprendente porque en algunos aspectos discrepan, como bien lo ha dicho Katy, discrepan, hay diferencias casi sustanciales, pero en otros aspectos también como que es como una danza, en donde se alejan y se acercan los dos enfoques, ¿no?, del sentido de la vida. Así que yo creo que va a estar interesante también, cómo no, escuchar lo que Katy nos pueda dar en resumen, y al cual tanto Rosita, Katia, Johnny, Jelsin, Vicky, los que ahorita van a hablar también, tienen que aportar también su punto de vista, su opinión. Eso es lo que yo quiero escuchar también el próximo punto de vista. Si algo no les gustó mucho, si algo creen que merece más investigación, si algo creen que tiene el fragmento que han leído es un poco sesgado o es algo que no debería ser o no debería abarcar ese aspecto, ¿qué piensan? ¿Cuál es su punto de vista y su posición personal? Claro, ¿de qué abarcaba si mal no recuerdo, era un relato de un caso especial de Polvo del Infierno? Cuéntanos. Y así a mí me tocó Polvo del Infierno de Peter Colosimo. Y la parte que me tocó se llama El hombre que creaba vida. Y es lo que dice ahí, es acerca sobre un experimento en base eh, de escritos, de relatos antiguos en las que se hablaba de elfos, homúnculos creados por los magos y por los alquimistas de la época. Entonces, este científico intenta crear seres vivos desde objetos inorgánicos. Y que bueno, pues por ahí que sí, por ahí que no, pero también parte de una parte, una parte donde hay como una especie de pregunta si es que realmente existe o no existe, no es lo relevante, sino es qué es lo que significa hoy en día eso, porque ya lo están relacionando con cosas un poco más actuales, ¿no? De lo que estamos viendo hoy en día también. Eso es. Y bueno, habla básicamente de que el universo coexiste con seres de diferentes dimensiones. Y ya, no puedo decir más. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. No cabe duda también que el próximo sábado podríamos escuchar un poco más acerca de eso. Crear vida, imagínense. Qué cosa tan increíble. Y esto es algo, es una idea que subsiste desde tiempos inmemoriales. Yo particularmente creo que se basa de la idea de que si uno muere, la vida, más allá del nacimiento normal que todos asumimos, puede alguien muerto regresar a la vida, o pueden seres que a lo mejor no los vemos en el contexto normal, pueden nacer a partir de un acto humano. ¿A partir de qué? De un acto humano. O sea, algo que el ser humano pueda hacer y que pueda engendrar una forma de vida que de pronto ni siquiera es humana. Entonces, suena absolutamente raro, extraño, sorprendente. Pero a ver, vamos a ver qué más nos puede contar Charo el próximo sábado relacionado a ese extraño concepto. ¿Ok? O sea, acompaña las entradas en Teletique de manera... En Teletique. ¿No eres Joyna? Joina, señorina, por favor. Bueno, Joyna. Está de moda ahora Joyna. Ok. Ernesto, para cerrar, vamos a ver de qué trataba este punto relacionado al cristianismo esotérico. Ya,
El capítulo se llama Resurrección y Ascensión del Cristo. Ya, yo ahora no me acordaba, Resurrección y Ascensión, no me acordaba realmente que era esta parte del cristianismo esotérico, aunque decía, ay, esto se parece, porque lo leí hace muchos años. Eh, entonces, en resumidas cuentas, ahorita estaba hojeando el libro porque había unas partes de las fotos que están poco nítidas, entonces las estaba haciendo la conferencia aquí en el libro. ¿Qué pasa? Esta parte pretende explicar de forma esotérica cómo es que sucede la cuestión o sea, cómo se entiende desde la perspectiva esotérica la resurrección y la ascensión del Cristo, ¿no? Y hace una larga introducción explicando un poco cómo funcionan desde una perspectiva esotérica y siempre haciendo sus comparaciones con lo que cita San Pablo en la Biblia o con pequeñas citaciones textuales de la Biblia, pero que tienen su trasfondo esotérico. Y hay toda una introducción en la que se va explicando los cuerpos de lo que nosotros conocemos la Constitución septenaria para nosotros, que como legionarios, ¿no? Y que estamos más familiarizados tal vez con la división que hace Blavatsky, ¿no? Hay una cosa bien interesante en la que se habla, o sea, en la forma en la que el esoterismo cristiano hace sus comparaciones o sus divisiones de los cuerpos, también la vemos nosotros en el cuaternario inferior y en la tríada superior. ¿Por qué hace toda esta introducción? Porque pretende explicar ya más adelante, casi al final, cómo es que se da la resurrección y qué significa la resurrección, ¿no? Y que no es más que un punto de elevación, ¿no? O sea, sucede no solamente con Jesucristo, el Maestro, nuestro avatar, con el que posiblemente nos identificamos más, sino que es algo con lo que sucede con los iniciados, un proceso de muerte física o de un trance, ¿no? Desprendimiento, donde nuestra parte sutil, y ahí va explicando, ¿no? Esa lo que tal vez, creo yo, hasta donde le entiendo, sería esta triada superior, pero que en estas personas muy elevadas ya está comenzando a desarrollarse, entonces lo desarrollan a un punto en la que nuestra parte sutil sale del cuerpo en un trance de 3 días, ¿no? Es muy ceremonioso, es todo ritualístico, va por diferentes esferas y retorna completamente iluminado. Pero este cuerpo de la resurrección al que llama, que eso ya lo explicaré, intentaré explicarlo después el otro sábado, es una cosa que solo se produce, ¿no? Después de mucho esfuerzo, no es que nosotros vayamos a conseguirlo, ¿no? Solo los iniciados, personas así han conseguido trabajar y desarrollar a lo que llaman el cuerpo de la resurrección, porque en esta triada tal vez superior más allá de lo que llaman el cuerpo natural, le llama el cuerpo natural y el cuerpo espiritual. Y en este cuerpo espiritual está el cuerpo causal, que es ese cuerpo en el que se juntan todas las experiencias de las muchas vidas y que es lo que determina nuestros cuerpos físicos al nacer. Y después habla del cuerpo de la felicidad o cuerpo de la resurrección. Y ahí habla pues del cuerpo mental y de la muerte. O sea, es bien complejo. Me he demorado y ni lo he acabado bien, pero no es complejo tal vez explicarlo aquí para mí así de una hora para otra. Creo que el otro sábado lo organizaré un poco mejor, pero no es difícil de entenderlo para nosotros que ya estamos familiarizados con la Constitución septenaria. Pienso que para una persona que nunca ha visto una cuestión de la Constitución séptuple del ser humano, de que no sabe aún mucho lo que es un cuerpo astral con un cuerpo mental, porque lo menciona aquí con otros nombres tal vez, ¿no? Se perdería bastante. Pero para nosotros es relativamente sencillo. Lo que me agarró un poquito fue ya la parte del final, ¿no? Donde se explica un poco de la resurrección y la ascensión, pero es bien interesante. Lo voy a releer mejor para exponerlo el otro sábado. Es bien chévere. Perfecto. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Provocativo también el tema, porque este sí tiene
un contenido esotérico fuerte y yo creo que como todo en la vida, uno lo entiende a partir de sus conocimientos previos y su propia experiencia. Por eso la manera de entender las cosas nunca es igual entre todos. Y eso, lejos de ser una cosa confusa, a mí me parece maravillosa, porque yo creo que es una prueba fehaciente del poder que tiene cada ser humano de manera individual, de poder no solamente gestionar las cosas a partir de su propia información, experiencia y conocimiento. Muchas veces el conocimiento no es suficiente, requiere la experiencia. Y la experiencia tampoco es muy útil a veces cuando no tienes el conocimiento específico de ciertas cosas. Eso me parece maravilloso. Pero para entender las cosas esotéricas, también el alma y el espíritu le hablan al ser. O sea, el alma y el espíritu recuerdan de vidas pasadas, experiencias ancestrales y descubren conocimientos también ancestrales, los redescubren. Gracias a todos por haber asistido esta noche. Yo creo que el próximo sábado va a estar interesante. Recuerden, para ya no estarles dando más instrucciones por WhatsApp, cada uno va a disponer traten de que la exposición no sea menos de 5 minutos, pero que no sobrepase tampoco 10 minutos. Hablemos de un promedio de 7 minutos, promedio de exposición. Utilicen los medios que quieran y recurran a todos los recursos que se les ocurra y que deseen. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias a todos esta noche y ya nos vemos el próximo sábado. Gracias. Gracias, buenas noches. Chau, buenas noches. Gracias.